Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, hoy quería explicarles de una manera sencilla cómo averiguar si el vehículo tiene un problema de junta de culata o de culata. Bueno, lo primero que hacemos con el vehículo arrancado es ver si sale un exceso de humo blanco por el tubo de escape. Eso sería la primera comprobación. Si vemos que sale un exceso, pues ya sabemos que está evaporando agua, ¿vale? O sea que ahí ya tendríamos un problema. A veces, cuando empieza la culata, que empieza a ver, por ejemplo, que se empieza a deformar, por ejemplo, la culata por un sobrecalentamiento, a veces o tiene una fisura la culata y es pequeña, pues a veces no se percibe eso en principio, pero fijaros que todo, digamos, esa presión, igual que quemaría algo del agua, que quemaría, bueno, que lo evaporaría, llegaría también, no solo a lanzarlo por el, digamos, por el escape, parte de eso, como digo, de ese vapor, volvería al circuito del agua, al circuito que es un circuito que está presurizado. Una de las, como digo, unas maneras, lo primero también, aparte de ver el humo, es comprobar este manguito. Bueno, esto es de un BMW, un 530D, pero todos los vehículos tienen radiadores, radiador de agua que va aquí, y tienen un manguito grueso en la parte superior del radiador que lo une con el motor. Bueno, pues este manguito debería poder, digamos, apretarse con la mano, doblarse un poquito, ¿vale? El problema es que si tiene un exceso de presión, precisamente por eso, porque se está transmitiendo todo ese calor del motor al agua directamente, es como, digamos que el agua empezaría a hervir, porque el agua, bueno, hasta 90 grados aguanta bien, pero luego empezaría a hervir. Ya sabemos, bueno, los enlaces de la molécula de hidrógeno, bla, bla, bla. Bueno, eso aquí lo que nos interesa saber es que hierve. Fijaros que metéis, por ejemplo, en una olla, metéis agua, lo ponéis a hervir y cuando empieza ya a acercarse a los 100 grados, empieza a aumentar el volumen. Pues aquí sería exactamente lo mismo, aumentaría el volumen y esto se pondría durísimo y no se pondría, o sea, aparte que estaría calentísimo, no se podría ni apretar. ¿Veis? Y eso, bueno, pues eso puede provocar que reviente los manguitos o que reviente también el depósito de líquido refrigerante o el vaso de expansión, podría provocar también eso, ¿vale? Eso sería, como digo, para detectar si el vehículo tiene un problema de junta de culata o de culata. Si tiene un problema, claro, de culata, la culata, como digo, con un calentamiento se deforma, entonces ya la junta no sella bien. Y entonces, digamos que por ahí iría agua a los cilindros, a uno de los cilindros, no a todos, depende por dónde sea el problema, y de ese mismo cilindro también todo ese calor, todo eso producido, digamos, en la cámara de combustión, todo ese calor volvería también, llegaría directamente al agua y llegaría, vamos, y a través del agua a todo su circuito, ¿vale? Bueno, pues espero que la explicación, bueno, pues os haya servido y si es así, bueno, pues no olvidéis suscribiros y darle un like.